Juan, háblame un poco de tu formación, porque digamos, vos te formaste como formación de base en Tucumán. ¿Cómo surge esa decisión? Tucumán, digamos, habitualmente la gente dice, bueno, Córdoba, los lugares clásicos. Bueno, ¿no? yo soy tucumano, nací en Tucumán, en un pueblo que se llama Juan Bautista Alberdi, a 100 kilómetros de la capital. Y menciono la capital porque, bueno, la universidad, la sede se encuentra ahí. Decidí estudiar en un inicio, me gustaba la contabilidad en el secundario. Sin embargo, tuve una docente que me enseñó economía que me dijo, mirá, yo veo tu perfil más para economista que para contador. ¿Cuál era el problema que tenía, digamos, en el secundario? Es que no sabíamos mucho, y nos pasa hasta el día de hoy con los chicos en la secundaria, incluso en la universidad, que no saben a qué nos dedicamos los economistas, ¿no? Entonces, bueno, eso fue como un punto de partida para decidir qué estudiar. Y bueno, me gradué en el 2004 como licenciado en Economía en Tucumán. Y bueno, después hice mi doctorado en Economía en la UCA. Tucumán es una escuela de economía de muchísimos años. Siempre fue muy fuerte. Yo siempre cuento una de las anécdotas de uno de mis primeros trabajos acá, en Misiones, en el Consejo Federal de Inversiones. En una de las entrevistas que me hicieron, me dijeron, la verdad que tener un economista tucumano acá es un privilegio, ¿no? Y ahí uno se da cuenta que la formación de grado, cómo puede llegar a marcarte también, o cómo señalarte en el mercado laboral muchísimo, ¿no? Entonces, para mí siempre fue un orgullo y decir que soy un graduado de la Universidad Nacional de Tucumán y especialmente de Economía. Bien, hablemos de eso, de la cuestión académica, Sí. porque digamos, dentro de lo que es el esquema de los economistas locales, vos Sí. sos alguien que se ha ocupado siempre mucho de su propia formación y de producir conocimiento, de alguna manera por eso estás sentado ahí. Sí. Contame un poco, ¿de dónde nace esa inquietud, esa voracidad, si se puede llamar? Bueno, mira, te cuento mis raíces, digamos. Tengo un papá matemático que siempre fue muy estudioso, tenía una abuela que era extremadamente inteligente y bueno, uno por ahí va cultivando, ¿no? lo que tiene de la familia, ¿no? Mi mamá también estudiosa, le gustaba mucho la matemática y desde el secundario que me consideraban un poco nerd porque me gustaba, ¿no? Me gustaba mucho estudiar. Y algo que puedo rescatar, ¿no? de mi familia es que nunca me dijeron que sea egoísta con mis conocimientos, ¿no? Y creo que eso fue también mucho de lo que yo seguí después en mi vida como docente y como investigador. Así que como para digamos, cerrar la idea, yo creo que uno eso lo mama, como dicen en la jerga, desde la cuna, ¿no? Y bueno, yo te digo, a mí me encanta estudiar. Yo creo que uno... La principal diferencia que hace cuando llega al mercado laboral es qué tan preparado está, ¿no? Y para decir qué tan preparado uno está, bueno, hay que sentarse y leer, claro, a donde sea, ¿no? Hablemos de tu rol docente, que es muy importante, sabemos, a vos te gusta mucho también la docencia. ¿Considerás que hay alumnos que entendieron esto de la importancia de dedicarse full time a estudiar, de la importancia de crecer desde el punto de vista intelectual, académico, de tomar las oportunidades que aparecen? Sí, mira, yo hay algo que siempre lo digo, que uno no solamente como docente, ¿no? Tiene que educar en lo que conoce, en lo que sabe, en lo que investiga, porque no se puede separar la investigación de la docencia, porque si no, uno ¿qué le cuenta al alumno si no ha pasado por el proceso de investigación? Entonces uno por ahí también tiene que volcar esos resultados, pero más allá de lo que uno conoce, también tiene que educarle en valores. Y educar en valores, uno tiene que dar primero el ejemplo, ¿no? Claro. Porque uno no puede ir a hablar si uno no tiene los valores bien formados. Entonces, con los alumnos, yo me tomo siempre en la facultad minutos para que me cuenten sobre su vida, porque uno no puede llegar al alumno si no lo conoce mínimamente. Y lo que da economía en la facultad es que somos pocos, entonces te permite que la llegada sea muy personal, ¿no? Y sobre eso yo siempre le digo que no hay una receta para cómo uno puede estudiar, viste que siempre te dicen, hay técnicas de estudios que te ayudan un montón, eso sí,
pero yo creo que la responsabilidad es un factor sumamente importante. Segundo, que si yo digo que voy a estudiar, lo tengo que estudiar, es decir, que el tiempo que uno dedica al estudio, sea 15, 20, 30, que sea para estudio. A mí me ha pasado, ¿no?, en el grado que a veces me reunía con grupos de compañeros a estudiar y me daba cuenta que lo que menos hacía era estudiar, porque bueno, nos íbamos como todos los chicos por las ramas y en un momento dije, bueno, ¿por qué no pruebo de estudiar a ver solo y ahorro ese tiempo para hacer otras cosas? Entonces yo en mi vida de estudiante en la universidad no dejé de hacer absolutamente nada de cosas que lo hacía, por ejemplo, en el secundario, que a veces a los chicos ese es el principal miedo que tienen en la universidad, de poder dejar o vivir como un esclavo estudiando. Pero bueno, yo creo que es una cuestión de organización, de cómo uno organiza el tiempo y principalmente de la responsabilidad. Entonces uno trata de decirle a los chicos que por ese camino es el que tienen que seguir y que no se olviden del sacrificio que hay atrás, no solamente de ellos, sino también de los padres y de toda la familia, que eso es importante. Un investigador es básicamente un curioso profesional, podríamos decir un poco burdamente, Sí. ¿no? En tu caso, además, has tomado algunas decisiones en materia de investigación sobre cuáles son tus temas importantes. Bueno, mira, como me gusta mucho la educación, me he dedicado casi toda la parte de mi doctorado y en mi vida a estudiar una rama de la economía que se llama Economía de la Educación, que quizás no es muy conocida, que economistas hagan o hablen de educación, pero cuando uno analiza el concepto básico de economía, que es asignar estos recursos tan escasos que tenemos para múltiples fines, uno puede trasladar ese concepto tranquilamente a lo que es la educación, ¿no? De hecho, mi tesis doctoral me he dedicado a algo que yo soy muy orgulloso de la Universidad Nacional de Misiones y principalmente de nuestra facultad, que es la extensión universitaria, ¿no? La extensión universitaria, como para que la gente que no conoce, es como uno transmite los conocimientos que tiene la docencia y la investigación a la sociedad, ¿no? Y lo que trata de hacer es ver cómo puede cambiarle un poco la vida a la sociedad mediante lo que uno investiga y hace en docencia, ¿no? ¿Qué pasaba, o en mi tesis doctoral, cuál era mi pregunta? Es, bueno, yo quiero medir qué es lo que hacen las universidades en materia de extensión universitaria, ¿no? Y uno de los principales desafíos, y esto que es lo que vos estás hablando del investigador, es preguntarse muchos por qué, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay esto? ¿Qué es lo que falta? Y en esas cantidades innumerables de preguntas que uno se hace, es como va construyendo su camino investigador. Y bueno, en mi caso, siempre mediante una tesis, ¿no? En la licenciatura y después en el doctorado. Pero las preguntas de los por qué es fundamental para quien investiga, ¿no? Hablemos de economía de la educación. Vos diste así como 2 o 3 líneas que me parecen muy importantes. Sí. Vos le has dedicado toda tu vida a este trabajo. Sí. Hablabas recién de indicadores. Sí. Digámosle a la gente, indicadores es una forma de medir. Uno construye una herramienta, un metro, que sirve para medir determinadas cosas. En tu caso, ¿qué perspectiva has tomado de la economía de la educación? ¿Qué es lo que más te ha interesado medir, trabajar, investigar, conocer? Bueno, a mí siempre me interesó la parte de decir, bueno, ¿cómo hacemos que las universidades mejoren en su eficiencia, ¿no? Entre otras cosas. Después podemos hablar también, si querés, de algo muy interesante que es sobre los alumnos, ¿no? Los rendimientos de la universidad de los alumnos, las probabilidades de fracaso, que eso también, digamos, es otra área con la cual he trabajado, pero en el área de indicadores, en lo último que estoy trabajando es, bueno, a ver, con las universidades con lo que tienen hoy, o sea, con la cantidad de alumnos que uno puede asemejar a un proceso productivo. Por ejemplo, cuando hacemos el pan, para hacer el pan, que sería el producto final, necesitamos la harina, el agua. Entonces, en la universidad tenemos exactamente lo mismo, o sea, no exactamente, pero lo podemos asimilar. Tenemos un producto final que podríamos decir, bueno, yo quiero que las universidades aumenten la tasa de graduados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esa tasa de graduados mejore? ¿Qué elementos tenemos? Obviamente los docentes, los alumnos, las partes de obras civiles, cómo los formamos a los docentes. Y lo que uno trata es ver en un indicador, ¿sí?, poder medir cómo esa eficiencia de las universidades
va mejorando o va empeorando, y cuánto le falta para llegar. Por ejemplo, en uno de los últimos trabajos que lo tenemos en revisión, hemos visto que dentro de las universidades públicas argentinas tenemos mucho todavía por mejorar en tasas de deserción, ¿sí? Que es uno de los productos que quizás es sumamente importante y que muchas veces es criticada, ¿no? la universidad pública por esas tasas de deserción, ¿sí? O a veces la comparación tan simplista que se hace es decir, no, bueno, si van a una universidad privada al menos terminan recibiendo, ¿no? Y esas preguntas nos tenemos que hacer y tratar de buscar cuál es la evidencia científica que podamos responder si es realmente así, que ir, ¿no es cierto?, a la universidad privada te puede llegar a facilitar las cosas. Cuando uno evalúa las universidades públicas en general, vemos que todavía tenemos un espacio importante para trabajar en la deserción universitaria, en cómo formamos a nuestros docentes con doctorados. Uno a veces piensa que en la mayoría de las universidades tenemos docentes con doctorados, y la verdad que cuando uno va desmenuzando esos indicadores se da cuenta que no es tan así, ¿no? De hecho, si uno podría o tuviera estadísticas que permitieran ir hacia adentro de cada una de las facultades, podríamos ver que eso es todavía más evidente, ¿no? Pero bueno, es un trabajo, digamos, largo que hay que hacer, y que para eso estamos nosotros los que investigamos, para por lo menos, al menos nos escuchen, ¿no? Está bien. Ahí aparece una cuestión importante de la investigación, que es la vinculación también. Sí. Es decir, hay un producto, es decir, no, estos son los números, este indicador me está diciendo A, B o C, y la institución a la cual se analizó tiene que tomar nota de esto y tiene que tomar decisiones políticas. Exacto. En torno de eso. ¿Cómo te ha ido siendo que vos mismo fuiste gestor, digamos, fuiste decano? Bueno, mirá, si hay algo que me permitió estudiar tanto fue poner en práctica, que es lo que todos los investigadores anhelamos, que uno lo que investiga, al menos alguien tome, ¿no?, la bandera y pueda volcar en la práctica lo que uno está diciendo. Como dijiste vos, lo pude hacer durante el decanato, que me ha traído muchas satisfacciones. De hecho, yo considero, y creo que eso parece obvio decirlo, pero a veces la gente no lo piensa así, digamos, y mucho lo que estamos en gestión nos cuesta entender que la materia prima de la universidad pública son los alumnos, y que la mirada no puede ir más allá de eso. Y bueno, mi decanato fue exclusivamente puesta la mirada para ver cómo mejorábamos a los alumnos en toda su trayectoria, ¿no?, universitaria. Algo que me tocó enfrentar fue la acreditación de la carrera de contador. Era una acreditación que se había iniciado, no yo como decano, sino se había iniciado mucho tiempo atrás, pero a mí me tocó, digamos, ver una resolución que no había venido favorable, entonces cómo teníamos que mejorar. Y una de las cuestiones que hicimos para ver qué es lo que estaba pasando fue diseñar, ¿no es cierto?, un manual de seguimiento basado en indicadores, ¿sí? Ahí, por ejemplo, puede detectar algunas cuestiones, digamos, sumamente importantes. Por ejemplo, cantidad de veces que los chicos a veces rendían una materia, y ver, ¿no es cierto?, qué es lo que estaba pasando, que los chicos rendían de manera excesiva ciertas materias, ver cómo estábamos en la relación docente con alumnos, si estábamos muy arriba, muy abajo, ver también cómo el personal administrativo trabajaba con los trámites, porque si hay algo que a veces nos critican a las universidades públicas es la burocracia. Entonces, bueno, a ver cómo podemos hacer que esa parte burocrática se mejore, ¿no? Y dimos un paso bastante importante con la implementación de los sistemas. Otra cuestión importante que me llevó, digamos, a aprender de lo que estudié de economía de la educación es poder analizar en base a encuestas, por ejemplo, y en un periodo que fue muy complicado, que fue lo del COVID, ver cómo estaban los chicos por fuera de la facultad, cómo la estaban pasando realmente, ¿no? No, porque no se los puede separar, digamos. Claro, no. No es un chico adentro y un chico afuera. Exactamente, ¿no? Y nuestra facultad, estamos alrededor de 5.000, 6.000 alumnos, de los cuales la pandemia estaban todos distribuidos. Algunos se habían vuelto a sus casas, otros se habían quedado en posadas por el solo
hecho de que tenían mejor conexión de internet que en el interior. Y bueno, a través de una encuesta pude recabar tanta información rica, darme cuenta que, por ejemplo, teníamos un deterioro muy grande en nuestros servidores, que eso, después de haber analizado esa encuesta y con los comentarios de los alumnos y el equipo de la universidad, de los no docentes, de la parte de tecnología para la gestión, pudimos analizar y hacer las inversiones que fueron necesarias para que todo el 2021 no nos sucediera esas cuestiones. Entonces yo creo que hacer gestión y haber podido aplicar todo lo que uno aprendió de las herramientas de la investigación, para mí fue como ponerle un moñito, ¿no?, a lo que uno hace. Tomando nota de que vos un poco lo decías al principio de la entrevista, la economía de la educación es una rama disciplinar no muy frecuentada y se me ocurre que no muy antigua tampoco, digamos. ¿Has tenido oportunidad de cotejar tu trabajo con el trabajo de otros colegas de otros lugares? Vos estuviste en España, has estado en Brasil, has estado en varios lugares. Sí. ¿Qué te ha parecido esto? Mira, de hecho, como vos decís, esta rama, digamos, de economía de la educación se inicia alrededor de 1960, ¿no? Como sería el puntapié del inicio. Si uno ve, no es muy vieja economía de la educación. Y tuve la posibilidad, como dijiste, de contactarme siempre con gente que trabaja en economía de educación. Así, en el periodo que hice la tesis doctoral, trabajé con un equipo muy importante de la Universidad Fluminense de Niterói, ahí en Río de Janeiro, que tiene un investigador muy formado, pero de excelencia, que es Fabio Woltenberg, que hoy actualmente, por ejemplo, está a cargo de trabajos de impacto social de las bolsas de Brasil en temas de... Las becas, como... Sí, las becas, las bolsas, exactamente, en todo Brasil. Cuando estuve también en España, que tuve la oportunidad de hacer este intercambio varias veces, una durante mi tesis doctoral, que fue muy enriquecedora porque pude aplicar esto de los indicadores con un especialista de la Universidad Complutense, que hasta el día de hoy seguimos en contacto. De hecho, cada vez que voy a España siempre voy a dar clases en la maestría en economía ahí de la Universidad Complutense, donde él enseña, y siempre doy una unidad que tiene que ver con indicadores y presupuesto. Esta vez hablé un poco de evaluación de impacto. Y también, bueno, con Málaga, que tengo una relación muy cercana porque hice la estancia postdoctoral en el año 2018-2019, antes de la pandemia, y bueno, y recientemente pude volver para una estancia de investigación. Y acá hay unas jornadas en las cuales participamos el año pasado con el grupo de investigación, que son las Jornadas Nacionales de Economía de la Educación, que se hicieron en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde la encargada es una profesora que tiene su pasado en Misiones, que es la doctora Riquelme. Sus papás fueron inmigrantes paraguayos que vinieron y se asentaron acá a Posadas, y ella fue, digamos, la mentora de estas jornadas de economía de la educación, y que se organizan ahí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y que reúne a todos los economistas, matemáticos, que trabajamos sobre temas de economía en la educación. Última pregunta, Juan. ¿Has logrado consolidar un equipo? Porque eso es una pregunta que trato de hacer siempre, sí, porque algunos investigadores logran el objetivo de generar equipos y generar continuidad más allá de su propia estancia activa, digamos, dentro de un universo de la investigación, y otros no lo han podido lograr, por la razón que fuere. ¿Vos sentís que vas a tener continuidad en otros de tu trabajo de investigación? Mirá, la verdad que hay algo de la cual uno puede sentirse orgulloso, que la licenciatura en Economía en la Facultad de Ciencia Económica, que es muy pequeñita en comparación de las otras carreras como contador, hemos podido formar alumnos de excelencia, ¿no? Y cuando yo digo alumnos de excelencia, me estoy refiriendo a que tenemos la posibilidad de que los chicos, cuando van afuera a formarse, a hacer su maestría, porque no solamente tenemos egresados que han hecho su maestría en otras universidades del país, como en La Plata, la UBA, Bahía Blanca, han terminado el doctorado también en Bahía Blanca,
También tuvimos afuera, en Italia, hay gente formada también en España. O sea, que el camino, el recorrido, no solamente del docente, es ver también que los alumnos, ¿no es cierto?, lleguen a donde ellos quieren en lo académico, ¿no? Y gracias a eso, a que hemos podido formar a alumnos afuera, hoy podemos decir que tenemos un grupo que se está consolidando dentro de la facultad de investigadores, que nos estamos dedicando a publicar. De hecho, tenemos ya un investigador por primera vez de CONICET, que fue, digamos, que hoy es el actual secretario de Ciencia y Tecnología. Antes nunca hubo un investigador de CONICET. Yo actualmente tengo una becaria doctoral en CONICET, que este año estamos terminando su tesis doctoral, Dios mediante, que es una chica que trabaja en temas de pobreza multidimensional, que me encantaría que alguna vez la entreviste, sí, seguro, porque es excelente, y con ella hicimos un trabajo el año pasado que hemos obtenido el segundo premio de un concurso en UNICEF. Bueno, Fernando también, que es el primer investigador CONICET que tiene la Facultad de Ciencia Económica, fue también becario mío postdoctoral. Y ahora estamos a la espera, posiblemente tengamos otro becario CONICET, más allá después del recorte que hay en becas, pero creemos que vamos a tener un becario más porque, bueno, salió muy bien posicionado en el listado general, así que creemos que podemos tenerlo. Así que, bueno, estamos armando nuestro tanquecito. Como yo siempre digo, somos pocos, pero estamos por lo menos saliendo, ¿no?, de Posadas, de Misiones, de la licenciatura en Economía, que es muy nueva, es muy joven, digamos. Tenemos el primer egresado del año 2004, claro. Así que estamos, digamos, muy contentos por el producto, ¿no?, que estamos sacando al mercado. Juan, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, y ha sido una charla muy agradable, que por suerte no nos metimos en el pantano de los términos técnicos, digamos. Creo que quedó claro lo que querías decir. No, siempre cuando trato de venir a lugares donde no hay economista ni nada, trato de bajar la tierra para que la gente lo pueda entender. Claro. Porque para eso tenemos nuestros congresos, para hablar entre nosotros con nuestros términos. Gracias por la invitación, Miguel. Gracias nuevamente.